Continuemos esta línea de análisis basada en energías medias y estudiemos cuál es la energía media por bit que se relaciona con la energía media por símbolo que encontramos acá en la cápsula anterior. Concretamente, nos interesa estudiar EBIT, energía media por bit, paréntesis EBIT, versus E símbolo versus el número M-ario. Ya habíamos estudiado la relación entre estos dos y ahora queremos hacer un puente con E-bit. Y aquí tal vez la afirmación importante es que pese a la normalización de energía por símbolo de la cápsula anterior, es deseable en la práctica que cada bit vamos a enfatizar esto, que cada bit reciba la misma cantidad de energía. Sin importar el número M-ario utilizado. ¿Por qué? Porque finalmente, si uno tiene un sistema de comunicaciones con un cierto presupuesto energético y dice, tengo tantos joules de energía para cada bit, la unidad básica que se desea comunicar es un bit. Entonces uno dice, voy a disponer de un cierto presupuesto energético para cada bit. Y la pregunta es, ¿cómo invierto? ¿En qué modulación? ¿En qué número M-ario invierto? ¿Qué número M-ario escojo para invertir esa energía por bit para obtener la menor probabilidad de error, para obtener el mejor posible desempeño? Entonces, si bien hemos normalizado por energía por símbolo entre distintas modulaciones, sigue siendo así que modulaciones M-arias grandes, que mantienen, si bien mantienen la misma energía media por símbolo que modulaciones M-arias pequeñas, transmiten más bits. Entonces, en el momento en que transmiten más bits, dividen el presupuesto de energía destinado a símbolo en todos esos bits en un número mayor de bits. Entonces, por ello, es importante, o más bien, símbolos correspondientes a distinto M aún no son comparables porque representan
cantidades distintas de información. Y aquí voy a ser bien cuidadoso, voy a calificar información como bits, simplemente como bits de mensaje. Entonces, de hecho, la relación es E símbolo es igual a logaritmo en base 2 de m por E bit. Si un símbolo tiene log 2 m bits, entonces si un símbolo tiene E símbolo de energía, entonces por supuesto que ese se compone de log 2 de m veces la energía dispuesta para un símbolo. Y en consecuencia, desde luego, la energía de un bit es igual a la energía por símbolo dividido por log 2 de m. Entonces, esta normalización que habíamos visto en la cápsula anterior, donde este valor E, esta unidad básica que nos permite escalar el diagrama de señales, la energía de una modulación para que todas compartan el mismo símbolo, resultando en lo que vimos acá. Ese valor de E, más que escalar por el símbolo, debe escalar con E bit. Entonces voy a copiar esta expresión y la pego acá. Entonces así. E, que es igual a 3 el símbolo partido por m al cuadrado. Y si queremos ser cuidadosos para mpam, tenemos esa expresión. Esta expresión a la vez, si reemplazamos lo que obtuvimos para EBIT, tenemos, o más bien reemplazamos acá este símbolo, entonces tenemos, esto es igual a 3 logaritmo en base 2 de m por EBIT dividido por m al cuadrado menos 1. Esa es la relación entre el tamaño o la ubicación de los puntos de señal en el diagrama de señales y la energía media por bit. Y esta es, por supuesto, la misma E-bit que ya habíamos introducido cuando vimos modulaciones binarias, solo que en ese caso era obvio que un símbolo lleva un solo bit o representa un solo bit. Ahora en modulaciones M-área un símbolo representa más de un bit, entonces tenemos que hacer esta definición, esta diferencia. Un par de comentarios sobre esta expresión. La expresión anterior es una condición esencial pero no suficiente para poder comparar modulaciones MPAM con distintos valores de M.
Y lo segundo es que EBIT es parejo, igual, para todo M. Fijado el EBIT, varía el M y a partir de eso se genera un E, pero eso no implica una tasa de bits constante. Entonces, por un lado, vamos a tener una asignación pareja y justa de energía por bit a una cierta modulación. Vamos a poder compararlas en términos de probabilidad de error de bit, pero aún así vamos a tener otro elemento que al variar m también cambia, que es la tasa de bits. Entonces hay varios elementos acá que tener presente a la hora de comparar modulaciones. Y con ello, sin embargo, ya estamos en un punto donde podemos decir, mira, a nivel de energías hemos establecido los criterios de equivalencia y criterios de justicia para una comparación.